Hola, hola, hola y bienvenidos a Dev Psicología. Hoy vamos a trabajar la interpretación de los sueños y obviamente cómo generar estabilidad para poder interpretar los sueños, que sí, es posible. La historia de la humanidad lo ha demostrado desde siglos atrás, pero de alguna manera nos hemos olvidado de esto. Yo lo considero muy importante y, por ejemplo, en mi consultorio con mis pacientes lo aplico. Y por eso también quiero explicar esto para que las personas puedan adquirir estabilidad, pero tienen que darse cuenta que al inicio va a requerir de disciplina y al final ya vas a poder tener control sobre incluso estar lúcido dentro de un sueño y poder divertirte más. Aparte de mejorar la memoria por poder recordar un tercio de cada día que es olvidado en la vida de los seres humanos, y aparte poder interpretar los peores miedos y los mayores deseos. ¿No escucharon la frase alguna vez de voy a consultar la almohada y después a la mañana siguiente tener claridad sobre el asunto? Pues eso requiere personas que tengan entrenada la mente, la memoria y la capacidad de interpretación que viene con la capacidad de autoconocimiento también, ¿no? Y la facultad que tengas actualmente. Por eso también en psicología es importante conocerse uno mismo para poder interpretar los sueños, y los test de personalidad son necesarios también ahí. Ahora, la humanidad conoce este secreto desde los sumerios, desde Egipto, desde millones de civilizaciones. Piensen en los libros más importantes, más antiguos de la humanidad, están ahí. El poema de Gilgamesh, hay una interpretación de los sueños. En la Biblia, en Egipto, interpretan un sueño y prevén la sequía y la hambruna, por ejemplo. Cada historia de la sociedad humana tiene su propia interpretación de los sueños, ya sea que creían que era propia, que venía de los dioses, que venía de más allá, que venía para resolver los problemas presentes. Algunas teorías se empezaron a mezclar y la humanidad empezó a dudar si es que en verdad era posible. Sigmund Freud lo trajo al campo de la ciencia, lo estudió científicamente y ahora tenemos un método con la asociación libre, con cierta rigurosidad, como por ejemplo el diario de los sueños, y con un ojo entrenado clínicamente para ver la personalidad y no obviar en el inconsciente lo que uno quiere obviar, sino recordar y no dejar al olvido. ¿Ok? Sigmund Freud dice que en cada sueño se van a cumplir 3 deseos. Igual que la metáfora del genio de la lámpara mágica, que uno frota la lámpara y te cumple 3 deseos. En el sueño se te cumplen 3 deseos, uno pasado, uno presente y uno futuro. Por lo tanto, incluso si es que crees que sabes interpretar tu sueño, ojo, porque vas a tal vez interpretar uno de los 3 deseos que están condensados en los símbolos y en la dialéctica del sueño. Entonces también, ojo con interpretar, porque tenemos que llegar hasta el fondo de cada significante en este sentido. Otra metáfora también, así como la del genio de la lámpara que se cumplen 3 deseos, van a encontrar en la literatura, en las culturas, alguna especie de metáfora en la que la persona genera una intervención y en un sueño se le viene un fantasma del pasado, un fantasma del presente y un fantasma del futuro. Esto también ha sido representado en películas, en literatura, en algunos libros, pero acuérdense, en Scrooge, en la Navidad, en algunas historias, como en el sueño se le cumplen los 3 deseos, se le cumplen 3 premoniciones, y de esta manera la persona puede interpretar qué es lo que le está sucediendo, interpretar su personalidad y poder cambiar. Es un mensaje que la persona se manda a sí mismo a través de los sueños. Y esto Sigmund Freud lo trajo para poder ser analizado en la personalidad y en la mente de cada persona, dándose cuenta que los sueños son fabricados por esa personalidad como una huella dactilar. En verdad nadie puede tener el mismo sueño que tú, en ningún lugar del mundo. Pero Jung y algunos otros autores también estudian cómo
Todos soñamos que se nos caen los dientes, todos alguna vez soñamos que volamos, todos alguna vez soñamos, hay sueños repetidos. Y muchas personas también se dan cuenta de esto. Entonces, ¿cómo interpretar? Esto también hay que entender que la complejidad del sueño se mezcla con la cotidianidad también. El primer, digamos, trabajo del sueño en sí, de la fabricación de esta película que sucede al dormir, lo primero que tiene que lograr es ser el guardián del dormir. Tiene que lograr que esta especie pueda descansar. ¿Qué significa esto? Que si es que estás durmiendo y se te pasa una sirena de la policía o de algo por la ventana y tu cuerpo no ha descansado, entonces tu mente va a integrar dentro del sueño las sirenas para que tú creas que son parte del sueño y no te despiertes. Porque si es que no fuese parte del sueño, es un ruido que irrumpe y te podría despertar. Pero uno sueña, lo integra dentro y con esto hace de guardián del dormir. La persona puede descansar y continuar con el dormir. Por eso las pesadillas que irrumpen son tan fuertes y tienen tanto significado. Pero la persona completa su descansar, ¿no es cierto? Ahora, el sueño, aparte de cumplir con el descanso, cumple con estos tres deseos que se cumplen gracias a que todo el polo motor del cuerpo está desactivado. Polo motor significa que ya no puedes motrizmente ejecutar lo que tu mente está diciendo. Si es que tú estás soñando que estás corriendo, no necesariamente están corriendo tus piernas físicamente. Tu polo motor está desactivado. Entonces puedes soñar y desear todo lo reprimido, todo lo deseado y caído dentro del lugar del olvido, de la represión, de esto Freud lo anotó dentro de la sexualidad, porque dentro de su época específicamente la neurosis que se veía en la sociedad, lo que más traía eran personas que ocultaban por la sexualidad. Actualmente ya se ha complejizado mucho más esto y sucede de la A a la Z por razones que no tenemos ni idea, pero sí podemos interpretar el mensaje del sueño. Y por eso les sugiero, hagan un diario de los sueños. Agarren una pequeña libretita, ténganla al lado de la almohada, igual que un diario en el que escriben su día a día. Escriban su sueño. Físicamente, palabra por palabra, todo lo que recuerden. Porque es una película que ustedes se la dan para ustedes mismos cada noche. Y son tan buenos cineastas que a veces creen que es real. Así de buena es la película. Y lo hacen todas las noches y después se olvidan. No se interpretan, no se conocen. Conózcanse a sí mismos. Registren esto dentro del campo también de la conciencia, porque solo a través de esto ustedes se van a conocer sus propios mensajes, sus miedos, sus pesadillas, sus deseos. En el afán por poder interpretar y no olvidar, muchas artes también se inspiraron en la interpretación de los sueños, como por ejemplo el surrealismo. El surrealismo nace gracias a leer el libro La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. De alguna manera, ¿no? Muchos autores son influenciados y cada uno lo trae desde distintos ángulos, pero empiezan a decir, ¿podemos interpretar los sueños? ¿Podemos dibujar un sueño? Porque es como el real, la vida real, pero un poco distinto, como que no cumple las leyes normales de la realidad. Entonces, en vez de llamarlo real, lo vamos a llamar surreal. Y de esta forma puedo dibujar un caballo real o un reloj real, pero se está derritiendo o está volando. Y no necesariamente realismo mágico, sino que es como real, es surreal. Este es el sueño. No soñamos en cartoon, no. A veces puedes soñar un personaje, pero el sueño en verdad, en general, es realismo. Y está mezclado de cortar las leyes de la física. El pasado, el presente, el futuro no existen. La gravedad no existe. Todas las leyes son alteradas. A veces también, por ejemplo, los negativos no existen. Si es que tú le dices a tu cerebro cualquier frase en negativo, el cerebro agarra el negativo, lo elimina y escucha la frase igual. Un ejemplo de esto es, por decirlo así, no pienses en un elefante rosado. Yo te digo esta frase, pero inmediatamente tu mente hace una cosa y tu cerebro dice, me dijo que no, entonces tengo que... El no es eliminado, todo está en positivo. No existe pasado ni futuro. En el sueño, las memorias,
A veces podemos recordar un miedo pasado y despertarnos angustiados sintiendo el miedo que sentimos en el pasado, como si fuese presente. A veces podemos besar a una chica que todavía no conocemos, futuro, en el presente. Todo está alterado y las reglas del surrealismo por eso también se acoplan. El surrealismo empieza por copiar la forma o el método que utiliza Freud para poder interpretar los sueños, llamado asociación libre. Ellos lo llaman automatismo mental, pero en sí constituye esta forma de asociar sin tener que forzar con la razón o con la conciencia, sino simplemente dejar hablar al inconsciente libre de la misma manera que habla en los sueños, 100% libre de las consecuencias físicas de cometer los actos que sueña, ya que están en un espacio seguro. Muchos dicen fue solo un sueño y no lo toman en serio, pero estos mensajes tienen códigos que ser descifrados y la personalidad fue la que codificó el sueño en sí. Una película entera llena de mensajes que no solo es difícil interpretar, ya de por sí es difícil recordar, por lo que el automatismo mental o asociación libre intenta reconstruir el sueño lo antes posible. Como yo dije en el diario de los sueños, ellos en el surrealismo lo hacen en arte, en cuadros en los que intentan expresar el sueño tal cual fue. Breton, sobre el automatismo, escribe en su manifiesto del surrealismo que es un dictado del pensamiento, sin la intervención de la razón y ajeno a toda preocupación estética o moral. Imagínense. Un ejemplo acá les dejo para que se imagine más fácilmente. 2 niños amenazados por un ruiseñor. Se llama esta obra de Max Ernst, creada en 1924, la cual representa una temática sobre los sueños estrechamente ligados al inconsciente. Esta parte que muchas personas no quieren aceptar que existe, por vergüenza o por neuroticismo. Posteriormente, Freud sigue publicando artículos y, por ejemplo, en 3 ensayos sobre la teoría sexual, ejemplifica por qué se reprime, por qué las personas a propósito quieren poner en el campo del olvido sus sueños, por qué no está permitido aquellos deseos y deben ser reprimidos. Y los artistas intentaron igual plasmar en los cuadros qué son los sueños de la sociedad, qué son los deseos reprimidos que no se quieren hablar, que no se quieren decir, aquellos temas tabú. Por ejemplo, Salvador Dalí, en 1946, pinta La tentación de San Agustín. Un cuadro que representa soberbia, representa lujuria, ambición, cosas que no pueden ser aceptadas y que normalmente son reprimidas para no tener que pensar en ellas, socialmente hablando, ¿no? Freud fue el que abrió el análisis en consciente, preconsciente e inconsciente, una técnica específica, facilitando una forma de leer todo mensaje en 3 niveles de registro. A veces apenas te despiertas será el preconsciente el que tiene en la memoria el sueño, pero rápidamente se va a ir al inconsciente y el consciente presiona para que sea olvidado ese deseo reprimido. Un ejemplo que pone a prueba estos niveles hablados es la obra La traición de las imágenes, hecha por René Magritte, del 28 al 29, 1928-29. Y nos lleva a cuestionar lo que pensamos al analizar si realmente todo es o no como creemos.